Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una fuente que, a primera vista parece impenetrable. El Diario Oficial de Colombia, del 13 de noviembre de 2025. Es un documento, denso, lleno de decretos, leyes, resoluciones. Pero nuestra misión hoy es encontrarle el pulso, ¿no? Descifrar la historia que cuenta sobre el país en un día cualquiera. Sí, me gusta esa forma de verlo porque no solo revela las prioridades de un gobierno, también revela sus tensiones, sus contradicciones. En un mismo documento puedes ver cómo se intenta, digamos, apagar un incendio con una mano mientras se diseña el rascacielos del futuro con la otra. Es una radiografía fascinante de lo complejo que es gobernar. Me gusta eso, la idea de las tensiones. Y la primera que salta a la vista es, la respuesta a una crisis muy presente, el clima. El documento arranca con la prórroga de la situación de desastre nacional. Es una frase que suena fuerte. Y los números detrás de ella lo son aún más. El decreto habla de un incremento del 59% en eventos climáticos, solo en el último año. Estamos hablando de que más de 241,000 familias, casi 850,000 personas, se han visto afectadas. O sea, esto ya no es algo excepcional. Es como una nueva normalidad a la que el Estado está intentando, adaptarse. Y parece que no solo están reaccionando, sino que también miran hacia adelante. Mencionas que el decreto habla de proyecciones de un fenómeno de la Niña con una probabilidad del 71%. Significa que están usando estos datos para anticiparse en lugar de solo responder, pues cuando el agua ya está al cuello. Exactamente. Es un cambio de mentalidad crucial. Y se conecta directamente con otra resolución que aparece unas páginas más adelante, de la UNGRD, la Unidad de Gestión del Riesgo. Esta resolución ya no habla del desastre en sí, sino de la solución. Establece las reglas para comprar viviendas nuevas o usadas y reasentar a las familias que lo perdieron todo. Ah, claro. Es el Estado diciendo: esto va a seguir pasando, así que empecemos a crear mecanismos permanentes para enfrentarlo. Es el ciclo completo. Se reconoce la crisis, se anticipa su continuación y se crea la burocracia para la solución. Y esta forma de enfrentar una crisis del presente, la climática, corre en paralelo a un intento por sanar heridas de crisis del pasado. En el mismo diario oficial encontramos un decreto sobre el llamado estallido social, las protestas de 2019 a 2021. Así es, se crea un comité de expertos ad hoc. La idea es investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos durante esas protestas. Pero aquí el detalle es clave. Su mandato no es determinar responsabilidades penales individuales. Para eso está la justicia ordinaria. Espera, si no determina responsabilidades penales, ¿cuál es el poder real de este comité? ¿No corremos el riesgo de que sus conclusiones se queden en un simple informe? ¿En un estante? Es una pregunta fundamental. El poder de este comité es otro. Su objetivo es extrajudicial, es transitorio y busca entender los patrones de comportamiento. O sea, no busca al culpable individual, sino responder a la pregunta: ¿por qué pasó esto de forma sistemática? ¿Qué falló en las instituciones? Su poder real está en la capacidad de generar recomendaciones para que no se repita. Es un mecanismo de verdad y memoria, más que de castigo. Entiendo. Es una herramienta para reformar el sistema, no solo para señalar personas. Y hablando de sanar heridas del pasado, también vemos movimiento en el frente del conflicto armado. Por un lado, algo muy práctico. Muy práctico, sí. Un decreto que ajusta las reglas del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Permite que bienes incautados a grupos armados, que a menudo se deterioran en bodegas, puedan venderse más fácil. La lógica es simple. Un carro oxidándose no repara a nadie. El dinero de su venta, sí. Y junto a esa medida económica, hay una de carácter más estructural. Involucra a la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Para quien no esté tan familiarizado, este es el tribunal creado tras el Acuerdo de Paz. Correcto. Y lo que hace este acuerdo es modificar su propia estructura para ampliar su cobertura territorial. Y esto, que suena súper técnico, tiene un impacto inmenso. Se están creando y reubicando oficinas de la JEP en ciudades como Quibdó, Florencia, Cúcuta, Pasto.
significa acercar la justicia a los territorios más golpeados por la guerra, que una víctima no tenga que viajar días para rendir su testimonio. Eso es fundamental para que la paz se sienta real. Esa justicia saliendo de la capital y pisando el terreno. Así que, en una misma sección de este diario, el Estado está manejando las secuelas del clima, de la protesta social y del conflicto armado. Es un retrato claro de un país que aún carga con un pasado y un presente muy pesados. Pero, y aquí volvemos a la tensión que mencionábamos, al mismo tiempo que se atienden todas estas emergencias, se están poniendo ladrillos para el futuro. Y uno de los más llamativos es la creación de una universidad. Sí, la Ley 2553, que transforma el Instituto de Estudios del Ministerio Público en la Universidad del Ministerio Público. A primera vista suena como una institución muy de nicho, muy para abogados. Podría serlo, pero si lees sus funciones, te das cuenta de que es algo más. No es solo para formar procuradores. Sus programas de investigación deben enfocarse en temas como la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Y lo más interesante es el cómo. La ley menciona explícitamente que debe desarrollar programas en inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad. Aplicadas a la función pública. O sea que esto no es solo un ejercicio académico. Es como si el Estado dijera, no solo vamos a investigar la corrupción del pasado, vamos a formar una nueva generación de funcionarios con herramientas del siglo XXI para prevenirla. Esa es la conexión clave. La universidad se convierte en una herramienta proactiva. Si tienes funcionarios que saben usar análisis de datos para detectar patrones de corrupción o IA para monitorear riesgos, estás cambiando el juego a largo plazo. Y esa mirada al futuro tecnológico no se queda ahí, ¿no? Hay otro decreto aparentemente menor que amplía el plazo para que los proveedores de telecomunicaciones regularicen toda su infraestructura. Tienen hasta junio de 2026. Es una medida pragmática para poner en orden los cables y las antenas del país. Y junto a la infraestructura digital está la física. Hay una resolución del INVIAS, el Instituto Nacional de Vías. Extiende el plazo para cobrar la Contribución Nacional de Valorización del Proyecto Vial Cartagena-Barranquilla, que es básicamente un cobro a los dueños de propiedades cercanas a una nueva carretera, porque se asume que sus terrenos ahora valen más. ¿Y qué nos dice que extiendan el plazo para cobrarlo? ¿Que hay problemas con el proyecto? No necesariamente problemas, pero sí nos revela la enorme complejidad de estos megaproyectos. Construir una carretera no es solo poner asfalto. Implica comprar predios, lidiar con comunidades y luego financiarla. Ampliar el plazo sugiere que la ejecución y la liquidación de estas obras son procesos que duran años. Es un recordatorio de que construir futuro es, un proceso lento. De acuerdo. Y luego llegamos a la sección que podríamos llamar la maquinaria cotidiana del Estado. Esas decisiones que quizás no abren noticieros, pero que afectan directamente el bolsillo. Por ejemplo, el ICFF fija las tarifas para los exámenes de Estado de 2026. Y lo interesante no es tanto el monto, sino la filosofía que hay detrás. Se mantiene un esquema de tarifas diferenciales muy marcado. La prueba Saber 11, la que hacen todos los bachilleres, le cuesta 72,000 pesos a un estudiante de colegio público, pero a uno de un colegio privado de élite le cuesta 150,000. Es una política pública de equidad disfrazada de simple lista de precios, ¿no? El Estado usa su poder para fijar tarifas como una herramienta de redistribución. Exacto. Y aquí es donde vemos las contradicciones que te decía al principio, porque justo después de esa resolución tan social del ICEFES, te encuentras con otra del Ministerio de Minas y Energía. Establece lineamientos para proyectos de producción incremental de hidrocarburos. O sea, mientras se gestiona una crisis climática, también se están creando incentivos para sacar más petróleo y gas. El eterno dilema entre la transición energética y la necesidad de recursos fiscales. Las dos realidades conviviendo en el mismo boletín oficial. Y de repente, entre tanto decreto económico y judicial, te encuentras con algo que no esperas. Estampillas. Es casi un respiro poético en medio de la burocracia, ¿no? El Ministerio de Tecnologías aprueba la emisión de la estampilla de Navidad de 2025, otra para conmemorar hitos de Cundinamarca.
y una muy específica para celebrar los 100 años de la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Es el Estado en su faceta de curador de la memoria nacional. Y esa misma función simbólica aparece en otras resoluciones que nombran nuevos palacios de justicia penal militar. No les ponen un número, les ponen nombres propios. Sí, les ponen los nombres de suboficiales e infantes de marina que murieron en un acto terrorista en 2005. Es una forma de decir que detrás de las instituciones y los edificios hay historias humanas. Agrupar estas resoluciones, las estampillas y los nombres, nos muestra que parte del trabajo del Estado es decidir qué y a quién se recuerda. Es una función cultural tan importante como pavimentar una carretera. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el panorama completo de este diario oficial, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos un Estado completamente desbordado y a la vez increíblemente enfocado? Es la gran paradoja. Por un lado, está en modo de reacción constante, gestionando desastres climáticos, intentando cerrar las heridas de un estallido social y, avanzando a paso lento en la implementación de un acuerdo de paz. Son tareas monumentales que consumen una energía enorme. Pero al mismo tiempo, está sembrando semillas para dentro de 10, 20 o 30 años. Está creando una universidad para formar funcionarios con IA. Está regulando la infraestructura digital del futuro. Y no deja de lado su rol de guardián de la cultura y la memoria, incluso en algo tan pequeño como una estampilla postal. Cada una de estas decisiones es una pieza de un rompecabezas que intenta encajar el pasado, el presente y el futuro. Y la imagen final es la de esa tensión constante entre atender lo urgente y construir lo importante. Lo que me llena a una última reflexión. Este documento es un archivo de decisiones tomadas en un solo día. La pregunta que me queda flotando es, ¿cuál de todas estas piezas, que hoy nos parecen meramente administrativas, terminará siendo la más transformadora? ¿Será la nueva universidad con su enfoque en tecnología que cambie silenciosamente la forma de gobernar? ¿O será la expansión de la justicia a los territorios, que finalmente consolide la paz? O quizás, la medida más decisiva será una de esas resoluciones sobre adaptación climática, que hoy vemos como una simple prórroga, pero que en el futuro definirá la supervivencia de comunidades enteras. El tiempo lo dirá.